La monja prohibida, escándalo en un convento. Esta historia ocurrió en Guatemala entre 1995 y 1996 y me la contó mi mamá, que en aquel tiempo era monja en un convento. No mencionaremos nombres exactos ni ubicaciones específicas por respeto, pero lo que pasó dentro de aquel convento fue algo digno de una película. En ese convento, donde también funcionaba un orfanato, las reglas eran estrictas. Todo estaba bajo control de las monjas superiores y cualquier desobediencia era castigada severamente. Pero había una monja que no seguía las reglas como las demás, su nombre era Sandra. Sandra era distinta. Era astuta, carismática y, aunque era muy querida por la directora del convento, tenía una vida secreta. Mientras las demás monjas se dedicaban a orar, cuidar a los niños y seguir las estrictas normas, Sandra tenía otra forma de entretenerse. La doble vida de la monja Sandra. Al principio, nadie sospechaba nada. Pero poco a poco, algunas monjas comenzaron a notar que Sandra desaparecía cada fin de semana. Siempre tenía excusas perfectas. Que tenía que ir a hacer compras para el convento. Que iba a ayudar en una parroquia cercana. Que visitaba enfermos. Pero la realidad era otra. Sandra se veía con hombres. Profesores de las escuelas cercanas, doctores que iban al convento a atender a los niños e incluso algunos sacerdotes con los que se confesaba. Algunas monjas lo sabían, pero preferían guardar silencio. Tal vez por miedo, tal vez porque no querían meterse en problemas. Pero todo cambió cuando ocurrió un accidente. El accidente que lo cambió todo. Una noche, en Chimaltenango, ocurrió un accidente automovilístico. Dos autos chocaron en una carretera oscura. Los testigos se acercaron para ver si había heridos y fue ahí cuando descubrieron algo que nadie esperaba. Dentro de uno de los autos estaba una monja y un hombre en pleno acto. El escándalo fue inmediato. Alguien reconoció a la monja y alertó al convento. Para evitar que la policía interviniera y el escándalo se hiciera más grande, un sacerdote llamado Rolando fue de inmediato al lugar para llevársela antes de que llegara la prensa. Pero el problema ya no podía ocultarse. Las superiores del convento ya estaban al tanto y querían respuestas. El interrogatorio y el descubrimiento. Al día siguiente, la directora del convento reunió a todas las monjas. El ambiente estaba tenso. Querían saber quién había sido la monja encontrada en el accidente. Nadie hablaba, hasta que, después de horas de presión, el sacerdote Rolando lo confesó. Era Sandra. Las superiores no lo podían creer. Inmediatamente fueron a su habitación para investigar, y lo que encontraron fue aún más impactante. Las pruebas del engaño. Dentro del cuarto de Sandra encontraron $300 que, según ella, le dieron unos extranjeros con los que tuvo una aventura. Varias botellas de alcohol, porque le gustaba beber. $1000 robados de la tesorería del convento. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Ya no había forma de ocultarlo. La expulsión en la madrugada. Las superiores tomaron una decisión rápida, Sandra debía ser expulsada inmediatamente. No querían un escándalo aún mayor, así que le ordenaron recoger sus cosas y marcharse esa misma noche, a las 3 de la madrugada. Se fue en silencio, sin despedirse de nadie. Su vida en el convento había terminado. ¿Qué pasó después con Sandra? Con el tiempo, se supo que dejó la vida religiosa y siguió con su estilo de vida. Se casó, y se divorció 3 veces. Al parecer, nunca dejó sus hábitos de la vida secreta que llevaba dentro del convento. Esta historia demuestra que, aunque algunas personas aparentan ser algo, la realidad puede ser muy diferente. Llamado a la acción. ¿Te gustaría escuchar más historias sobre conventos y secretos ocultos? Suscríbete y deja tu comentario.